Hola amigas y amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas mis suscriptoras y suscriptores que os encontráis repartidos a lo largo y a lo ancho de este mundo. Desde aquí, desde mi ciudad Zaragoza, aquí en España, os mando un saludo y un fuerte abrazo. Nuevamente os doy la bienvenida a mi canal La Comarca, vuestro canal multicultural. En esta nueva ocasión, amigas y amigos, continuamos con el contenido dedicado a la Biblia, el libro de nuestro Padre Dios. Y ahora os traigo el siguiente vídeo con la primera parte del segundo libro de las Crónicas. Bueno, amigas y amigos, comenzamos. Reinado de Salomón y construcción del templo. Salomón pide y obtiene la sabiduría. Salomón, hijo de David, se afirmó sobre su trono. Yahvé, su Dios, estaba con él y lo condujo a la cumbre de la grandeza. Salomón habló a todo Israel, a los jefes de millares y centenas, a los jueces y a todos los príncipes de todo Israel, a los jefes de familias, y se dirigió Salomón con toda la asamblea hacia el alto de Gabaón, donde se encontraba la tienda de la reunión de Dios que Moisés, siervo de Yahvé, había hecho en el desierto. Cierto, David había subido el arca de Dios de Kiriat Jearim al lugar que le había preparado, pues le había levantado una tienda en Jerusalén, pero el altar de bronce hecho por Besabel, hijo de Uri, hijo de Hur, seguía en Gabaón, delante de la morada de Yahvé, y esto venían buscando Salomón y la asamblea. Allí, en presencia de Dios, subió Salomón al altar de bronce, que estaba junto a la tienda de la reunión, y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Aquella misma noche se apareció Dios a Salomón y le dijo: «Pide lo que quieras que te dé». Salomón respondió a Dios: «Tú has usado de gran benevolencia con David, mi padre, y a mí me has constituido rey en su lugar. Ahora se cumple, Yahvé Dios, la promesa hecha a mi padre David, ya que tú me has constituido rey sobre un pueblo numeroso, como el polvo de la tierra. Dame pues en este momento la sabiduría y la inteligencia para que sepa conducir con acierto a este pueblo. Pues ¿quién podría gobernar a un pueblo tan numeroso como es tu pueblo?». Dios dijo a Salomón: «Puesto que este ha sido tu deseo y no has pedido ni riquezas, ni hacienda, ni gloria, ni siquiera larga vida, sino que has pedido la sabiduría e inteligencia para gobernar mi pueblo, sobre el cual te he constituido rey, la sabiduría y la inteligencia te son concedidas, pero te daré también riquezas, hacienda y gloria, tales cuales nunca las tuvieron los reyes que te han precedido, ni las tendrán los que vengan detrás de ti». Abandonó Salomón el alto de Gabaón y regresó a Jerusalén, lejos de la tienda de la reunión, donde reinó sobre Israel. Salomón reunió carros y caballos, llegando a tener 1400 carros y 12.000 caballos, que acantonó en las ciudades destinadas a los carros y en Jerusalén, junto al rey. El rey hizo en Jerusalén la plata y el oro tan comunes como las piedras, y los cedros tan numerosos como los sicomoros, que abundan en la Sefela.
Los caballos para Salomón venían de Musri y de Coa. En Coa los compraban los mercaderes del rey con dinero. Llegaban a exportar carros de Musri por 600 siclos y caballos por 150 siclos. Al mismo precio los facilitaban también a los geteos y a los reyes arameos. Entre tanto decidió Salomón edificar el templo al nombre de Yahvé y el palacio para sí. Últimos preparativos para el templo. Reclutó Salomón 70.000 hombres para el transporte, 80.000 para sacar la piedra de las canteras y 3.600 para capataces. Luego envió a decir a Hirán, rey de Tiro: haz conmigo lo mismo que hiciste con David, mi padre, enviándole madera de cedro para construir la casa de su residencia. También yo estoy para construir un templo al nombre de Yahvé, mi Dios, para consagrarlo a él, quemar incienso y aromas delante de él, tener siempre ante él los panes de la proposición, ofrecer holocaustos diarios mañana y tarde, los sábados los novilunios y las demás fiestas de Yahvé, nuestro Dios. Así se hará a perpetuidad en Israel. Quiero edificar un templo grandioso, porque grande más que todos los dioses es nuestro Dios. Mas ¿quién sería capaz de edificar un templo digno de él cuando ni todos los cielos lo pueden contener? ¿Quién soy yo para edificarle un templo sino con el fin de quemar incienso en su presencia? Envíame pues un hombre hábil que sepa trabajar el oro, la plata, el bronce, el hierro, la escarlata, al carmesí y el jacinto, que conozca el arte de cincelar para que dirija los artífices que tengo conmigo de Judea y Jerusalén, puestos a mi disposición por mi padre David. Mándame también madera de cedro, ciprés y sándalo del Líbano, pues conozco bien la habilidad de tus siervos en derribar los árboles del Líbano. Mis siervos trabajarán con los tuyos. Prepárame madera en cantidad, pues el templo que quiero edificar deberá ser magnífico y grandioso. A los maderistas que corten los árboles les daré 20.000 coros de trigo, 20.000 coros de cebada, 20.000 batos de vino y 20.000 batos de aceite para mantenimiento de tus siervos. Hirán, rey de Tiro, respondió con una carta dirigida a Salomón: Yahvé ama a su pueblo, por eso te ha constituido rey de Israel. Y continuaba: bendito sea Yahvé, el Dios de Israel, creador del cielo y de la tierra, que ha dado al rey David un hijo sabio, entendido, sensato y prudente, que está para edificar un templo a Yahvé y un palacio para sí. Te envío un hombre experto y de gran habilidad, Hirán Abí, hijo de una mujer danita, pero de padre tirio. Sabe trabajar el oro, la plata, el bronce, el hierro, la piedra, la madera, la escarlata, el jacinto, el lino, el carmesí y grabar toda suerte de diseños y figuras. Trabajará con tus obreros y con los de tu padre David, mi señor. Envía pues, mi señor, el trigo, la cebada, el aceite y el vino, prometidos a tus siervos, y te cortaremos cuanta madera necesites del Líbano, haciéndotela llegar
en balsas hasta Jope, donde la tomarás tú para llevarla a Jerusalén. Salomón hizo el cómputo de todos los extranjeros residentes en tierra de Israel, según el censo de su padre David, y fueron hallados 153.600. De estos, 70.000 fueron destinados a transportes, 80.000 a sacar piedra de la montaña, y los otros 3.600 vigilaban el trabajo del pueblo. Construcción del templo. Salomón comenzó la construcción del templo de Yahvé en Jerusalén, sobre el monte Moria, allí donde su padre había tenido la visión. Era el lugar preparado por David en la era de Ornán, el Jebuseo. Comenzó la construcción el día 20 del segundo mes, el cuarto año de su reinado. He aquí los cimientos puestos por Salomón para edificar el templo de Dios, 60 codos de largo, según la medida antigua, y 20 codos de ancho. El pórtico que estaba en la parte anterior tenía un largo correspondiente al ancho del templo, de 20 codos, y su altura era de 120 codos. Su interior estaba revestido de oro puro. El cuerpo central o gran sala estaba revestida de madera de ciprés, recubierta de oro puro, con palmas y cadenetas grabadas encima. Recubrió la sala con piedras preciosas como adorno. El oro era oro de Parvaín. Recubrió la sala, las vigas, jambas, paredes y puertas. Sobre las paredes hizo grabar querubines. Construyó luego la cámara del Santo de los Santos, cuya largura correspondiente al ancho del cuerpo central era de 20 codos y otros tantos medía la anchura. La revistió de oro puro por un peso total de 600 talentos. Los clavos de oro también pesaban 50 siclos. Revistió también de oro las cámaras altas. Hizo 2 querubines en metal forjado para la cámara del Santo de los Santos y los recubrió de oro. Las alas de los querubines tenían 20 codos de largas. Cada una de las alas medía 5 codos y tocaban una en la pared y la otra con el ala del otro querubín. Paralelamente, cada ala del otro querubín medía 5 codos. Con una tocaba la pared y con la otra tocaba la del querubín contrario. Las alas de los querubines desplegadas medían 20 codos. Los querubines estaban de pie con sus rostros vueltos hacia la entrada de la cámara. Hizo el velo de púrpura, violeta, escarlata, carmesí y lino, sobre el cual hizo bordar querubines. Delante del templo hizo levantar 2 columnas de 35 codos de altas, rematadas por capiteles que medían 5 codos. Hizo también cadenetas como las del cuerpo central y las puso en los capiteles, juntamente con 100 granadas entrelazadas con las cadenetas. Colocó las columnas en el pórtico del templo, una a la derecha y otra a la izquierda. Llamó Jaquín a la de la derecha y Boaz a la de la izquierda. Altar de bronce, mar de bronce y otros objetos. Hizo un altar de bronce de 20 codos de largo por 20 de ancho y 10 de alto.
Hizo el mar de metal fundido enteramente redondo, de 10 codos de diámetro y 5 codos de alto. Un cordón de 30 codos lo ceñía en derredor. Debajo de este, rodeándolo, había figuras semejantes a toros, y en una extensión de 10 codos, rodeando el mar en derredor, 2 filas de toros fundidos con su masa. El mar descansaba sobre 12 bueyes, de los cuales 3 estaban vueltos al norte, 3 al occidente, 3 al sur y 3 al este. Estos sostenían el mar y sus partes traseras estaban vueltas hacia el interior. El mar tenía un palmo de espesor y su borde era como el de una copa en forma de lirio abierto, hacia 3000 batos. Hizo 10 fuentes, 5 a la derecha y 5 a la izquierda, para lavar y purificar en ellas la víctima del holocausto. Los sacerdotes se purificaban en el mar. Hizo 10 candelabros de oro según la forma prescrita y los puso en el templo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Hizo 10 mesas que colocó en el cuerpo central, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Hizo 100 tazas de oro. Construyó el atrio de los sacerdotes, el gran atrio y sus puertas, que recubrió de bronce. El mar lo colocó a distancia al lado derecho, hacia el sudeste. Hirán hizo las calderas, las palas y las tazas, concluyendo así todo el trabajo que el rey Salomón le había encargado para el templo de Dios, a saber, las 2 columnas con los capiteles y volutas que las remataban, los entrelazados que cubrían los capiteles encima de las columnas, y las 400 granadas para los entrelazados dispuestas en 2 órdenes para cubrir los espiteles que estaban sobre las columnas. Hizo 10 basas y 10 fuentes sobre las basas, el mar único y los 12 bueyes que lo sostenían, las calderas, las palas, los tenedores y todos sus accesorios, que preparó Hirán Abí en bronce pulido al rey Salomón para el templo de Yahvé. El rey los hizo fundir en la zona del Jordán, en tierra arcillosa, entre Sucot y Sereda. Salomón hizo utensilios en gran número, pues la cantidad de bronce era incalculable. Salomón hizo todos los demás objetos necesarios para el templo de Dios: el altar de oro, las mesas sobre las cuales se encontraban los panes de la proposición. Hizo también de oro purísimo los candelabros con sus lámparas, que debían arder delante del santo de los santos según la ley, las flores, las lamparillas y las despabiladeras, todo de oro purísimo, los cuchillos, las jofainas, las cucharillas y los incensarios, todo en oro finísimo. La entrada del templo, las puertas interiores del santo de los santos y las puertas del cuerpo central del templo, que también eran de oro. Traslación del arca al templo. Cuando estuvo concluido el trabajo que Salomón había ordenado para el templo de Yahvé, hizo el rey traer todo cuanto su padre había consagrado, y puso la plata, el oro y todo el mobiliario en los tesoros del templo de Dios. Convocó entonces Salomón en Jerusalén a los ancianos de Israel, a los jefes de las tribus
y de las familias israelitas para subir desde Sión, la ciudad de David, el arca de la alianza de Yahvé. Se reunió todo Israel junto al rey el 7º mes, durante la fiesta. Llegados los ancianos de Israel, los levitas tomaron el arca y la llevaron al templo con la tienda de la reunión y todo el mobiliario sagrado que en ella había. Eran los sacerdotes levitas los que lo transportaban. El rey Salomón y toda la asamblea de los hijos de Israel, reunidos junto al rey delante del arca, sacrificaban carneros y bueyes, cuyo número no se podía contar ni calcular. Los sacerdotes pusieron el arca de la alianza de Yahvé en su lugar en el debir del templo, a saber, en el santo de los santos, bajo las alas de los querubines, de modo que los querubines cubrían con sus alas el lugar en que había sido puesta, como también sus barras. Las barras eran muy largas y sus cabezas se veían desde el santo, que está delante del debir, pero no se percibían desde fuera. Allí han permanecido hasta hoy. En el arca no había nada más que las 2 tablas que Moisés había depositado en ella en el Joreb, cuando Yahvé había concluido la alianza con los hijos de Israel a la salida de Egipto. Cuando los sacerdotes salieron del santuario, pues todos los sacerdotes que allí se encontraban habían sido santificados sin observar la distribución de las clases. Los levitas, cantores en su totalidad, de Asaf, Gemán y Jedutún, con sus hijos y hermanos, vestidos de lino, sonaban los címbalos, las arpas y las cítaras, de pie en la parte oriental del altar, con 120 sacerdotes que los acompañaban tocando las trompetas, todos como un solo hombre, trompeteros y cantores. Alababan y celebraban al unísono a Yahvé y al son de las trompetas. Címbalos y demás instrumentos musicales elevaban la voz y resonaba la alabanza a Yahvé. Porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Una nube llenó el templo, la casa de Yahvé, de manera que los sacerdotes no pudieron continuar su servicio delante de la nube, pues la gloria de Yahvé había llenado el templo de Dios. Discurso de Salomón. Entonces dijo Salomón: Yahvé dijo que habitaría en oscuridad, mas yo he construido una casa para habitación suya, un lugar para que mores eternamente. Vuelto luego el rey a toda la asamblea que se hallaba de pie, la bendijo y continuó diciendo: Bendito sea Yahvé, Dios de Israel, que ha cumplido con su propia mano lo que con su boca había prometido a mi padre David, diciendo: Desde el día que saqué mi pueblo de Egipto, ninguna ciudad he elegido entre las tribus de Israel para edificar en ella un templo como morada de mi nombre, ni tampoco he elegido un hombre para guía de mi pueblo Israel, sino que elegí Jerusalén para morada de mi nombre y elegí a David para que guía de Israel. Y elegí a David para guía de Israel, mi pueblo. David, mi padre, quiso edificar un templo al nombre de Yahvé, Dios de Israel, pero Yahvé le dijo: Tú has deseado edificar un templo a mi nombre y tu deseo es bueno, pero no serás tú quien edifique el templo, sino que será tu hijo, salido de tus entrañas, quien edificará
el templo a mi nombre. Yahvé ha cumplido su palabra, pues aquí estoy yo en el lugar de mi padre, sentado en el trono de Israel, como lo había dicho Yahvé. He edificado el templo al nombre de Yahvé, Dios de Israel, y he instalado en él el arca donde está la alianza concluida por Yahvé con los hijos de Israel. Oración personal de Salomón. Púsose luego en pie Salomón delante del altar de Yahvé en presencia de toda la asamblea de Israel y extendió sus manos. En efecto, Salomón había levantado una tribuna de bronce de 5 codos de larga, 5 de ancha y 3 de alta, en medio del atrio. Subió sobre ella, se arrodilló y vuelto hacia el cielo con las manos juntas, oró en presencia de toda la asamblea. Yahvé, Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti ni en el cielo ni en la tierra. Tú respetas la alianza y mantienes la fidelidad hacia tus siervos cuando éstos marchan delante de ti con corazón entero. Tú has cumplido la promesa que habías hecho a tu siervo David, mi padre. Han realizado tus manos lo que habían prometido tus labios. Cumple pues ahora, Yahvé, Dios de Israel, la promesa que hiciste a tu siervo David, mi padre, cuando le dijiste: nunca faltará un hombre de tu descendencia que se siente delante de mí sobre el trono de Israel, siempre que tus hijos presten atención a sus caminos y cumplan mi ley como has hecho tú. Ahora pues, Yahvé, Dios de Israel, vea yo cumplida la promesa hecha a tu siervo David. Pero ¿será posible que Dios habite en medio de los hombres sobre la tierra? Si los cielos todos no pueden contenerte, cuánto menos este templo que yo he edificado. Atiende, Yahvé. Dios mío, la oración de tu siervo y tu súplica. Escucha el clamor y la oración que tu siervo hace en tu presencia. Estén tus ojos siempre abiertos sobre este templo, sobre este lugar que has hecho morada de tu nombre. Escucha la plegaria de tu siervo cuando ore en este lugar. Oración por el pueblo. Escucha la plegaria de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. Escucha el orden de tu morada en lo alto de los cielos. Escúchalos y perdona. Si un hombre peca contra su prójimo y le fuere impuesto juramento imprecatorio, cuando venga a jurar delante de tu altar en este templo, óyelo desde los cielos. Intervienen y juzga a tus siervos. Condena al culpable haciendo caer sobre su cabeza el peso de su culpa y haz justicia al inocente, cual corresponde a su probidad. Si Israel, tu pueblo, es derrotado por el enemigo por haber pecado contra ti, cuando se convierta, alabe tu nombre y vengan a orar y suplicar delante de ti en este templo. Óyelos desde los cielos, perdona el pecado de Israel, tu pueblo, y vuélvelos a la tierra que a ellos y a sus padres diste. Si se cerrare el cielo y no hubiere lluvias por haber pecado contra ti, cuando convertidos por tu aflicción vengan a orar delante de ti en este lugar y confiesen tu nombre, oye en los cielos, perdona el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enséñales el buen camino para que marchen por él, y derrama la lluvia sobre la tierra que diste en heredad a tu pueblo. Cuando caiga sobre la tierra el hambre o la peste, el tizón o el añublo, la langosta o el pulgón, o el enemigo del pueblo asedie una de sus ciudades, cuando hubiere cualquier otra plaga o epidemia, si una persona o todo el pueblo de Israel, arrepentidos y contritos,
llegan a este templo con las manos extendidas rogando y suplicando, óyelos de los cielos desde el lugar de tu morada, perdona y da a cada uno conforme a sus caminos, según su corazón, ya que solo tú conoces los corazones de los hombres, de suerte que te teman y sigan tus caminos todos los días de su vida sobre la tierra que diste a nuestros padres. Incluso si el extranjero que no es de tu pueblo Israel viniere de tierras lejanas, atraído por la grandeza de tu nombre, la fuerza de tu mano y el poder de tu brazo, para orar en este templo, óyele desde los cielos, desde el lugar de tu morada, escucha todas las peticiones del extranjero, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como te teme Israel, tu pueblo, y sepan que tu nombre está asociado a este templo que yo he construido. Cuando salga tu pueblo a la guerra contra sus enemigos por el camino que tú le hayas señalado, si se postra ante ti, vuelto hacia la ciudad que tú has elegido y hacia el templo que yo he edificado a tu nombre, oye tú desde los cielos su oración y suplica y hazle justicia. Cuando hayan pecado contra ti, pues no hay hombre que no peque. Cuando te hayas airado contra ellos, entregándolos en manos de sus enemigos, que los llevaran cautivos a tierra enemiga, sea esta remota o cercana, si vueltos en sí en la tierra de sus enemigos dicen, hemos pecado, hemos obrado inicua e injustamente, si se convierten a ti con todo su corazón y con toda su alma en la tierra de su cautividad a la que han sido deportados, si oran vueltos hacia la tierra que tú diste a sus padres, hacia el templo que yo he construido a tu nombre, escucha desde los cielos, desde el lugar de tu morada su oración, y suplica hazles justicia y perdona a tu pueblo los pecados cometidos contra ti. Ahora, Dios mío, estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a las plegarias que suben a ti desde este lugar. Ahora, pues, levántate, Yahvé Dios, ven al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder, revístanse de salud tus sacerdotes. Oh Yahvé Dios, gócense tus devotos en el bien. Oh Yahvé Dios, no retires tu rostro de tu ungido. Acuérdate de las gracias hechas a tu siervo David. Dedicación del templo. Cuando Salomón hubo acabado su oración, bajó del cielo fuego que consumió los holocaustos y las víctimas, y la gloria de Yahvé llenó el templo, de manera que los sacerdotes no pudieron entrar en la casa de Yahvé, pues la gloria de Yahvé llenaba la casa de Yahvé. Todos los hijos de Israel, al ver descender el fuego y reposar sobre el templo la gloria de Yahvé, cayeron rostro a tierra sobre el pavimento, mientras adoraban y confesaban a Yahvé, diciendo, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. El rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas en presencia de Yahvé. El rey Salomón inmoló 22.000 bueyes y 120.000 ovejas. De esta manera inauguraron el rey y el pueblo el templo de Dios. Los sacerdotes asistían en su ministerio y los levitas tocaban con sus instrumentos musicales.
de Yahvé. Y los levitas tocaban con los instrumentos musicales de Yahvé, que había hecho el rey David para acompañar las alabanzas de Yahvé, porque es eterna su misericordia. De esta manera ejecutaban las alabanzas de David. Los sacerdotes desde enfrente sonaban las trompetas mientras todo Israel estaba en pie. Salomón consagró también el centro del atrio, que estaba delante del templo de Yahvé, porque allí era donde había ofrecido los holocaustos y las grasas de los sacrificios pacíficos, ya que el altar de bronce hecho por Salomón era insuficiente para todos los holocaustos, ofrendas y grasas. Salomón celebró fiesta durante 7 días en aquella ocasión y con él la numerosísima asamblea de todo Israel, reunidos allí desde la entrada de Hamat hasta el torrente de Egipto. El 8º día celebraron solemne asamblea de propiciación, pues la dedicación del altar y la fiesta habían durado 7 días. El 23 del 7º mes envió Salomón al pueblo a sus tiendas alegres y satisfechos en su corazón por el bien que Yahvé había hecho a David, a Salomón y a su pueblo Israel. Respuesta de Dios. Cuando Salomón hubo concluido el templo de Yahvé, el palacio del rey y todo cuanto se había propuesto hacer en el templo de Yahvé y en el palacio del rey, se le apareció Yahvé de noche y le dijo: he oído tu oración y he elegido para mí este lugar, para que sea la casa donde me sean ofrecidos sacrificios. Cuando yo cierre el cielo y no haya lluvia, cuando ordene a la langosta devorar la tierra, cuando envíe la peste sobre mi pueblo, si mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre se humilla, ora, busca mi rostro y se convierte de sus malos caminos, yo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. En adelante mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a las plegarias hechas en este lugar. Yo he elegido y consagrado esta casa para que en ella habite eternamente mi nombre y en ella estén fijos para siempre mis ojos y mi corazón. En cuanto a ti, si andas en mi presencia como anduvo tu padre David, si cumples cuanto yo te mandé, si observas mis leyes y preceptos, yo afirmaré el trono de tu reino como se lo prometí a David tu padre, cuando le dije: nunca te faltará un hombre que reine en Israel, mas si os alejaréis de mí y abandonaréis las leyes y preceptos que yo os he prescrito, si os vais a servir y a dar culto a dioses ajenos, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y arrojaré de mi presencia este templo que acabo de consagrar a mi nombre para que sea burla y escarnio de todas las gentes. Por sublime que haya sido este templo, será la irrisión de todos cuantos pasen a su lado preguntando consternados: ¿por qué ha tratado así Yahvé a esta tierra y este templo? Y se responderá: porque han abandonado a Yahvé, el Dios de sus padres, que él había sacado de la tierra de Egipto para irse a rendir culto y adorar a dioses ajenos. Por eso ha hecho venir sobre ellos tantos males. Otras obras de Salomón. Pasados los 20 años empleados en construir la casa de Yahvé
y su propia casa, Salomón reconstruyó las ciudades que le había dado Irán y estableció en ellas a los hijos de Israel. Luego marchó contra Hamat de Soba y la ocupó. Reedificó Tadmor en el desierto y todas las ciudades que había edificado para municiones en la tierra de Hamat. Restauró Betorón de arriba y de abajo, ciudades fuertes dotadas de muros, puertas y barras, Balat, todas las ciudades para municiones que le pertenecían, todas las ciudades para carros y las ciudades para la caballería. En una palabra, hizo cuanto le plugó en Jerusalén, en el Líbano y de uno a otro extremo de sus dominios. Toda la población que quedaba de los geteos, amorreos, fereceos, jebeos y jebuseos que no se había asimilado a Israel y que seguía en la tierra sin ser exterminada por los israelitas. Fue empleada por Salomón en trabajos serviles y así se sigue haciendo hasta hoy. No empleó Salomón para los trabajos serviles en favor del rey a ningún hijo de Israel, pues estos eran hombres de guerra, oficiales del ejército, comandantes de los carros y la caballería, los jefes de los preceptos de que disponía el rey Salomón, los cuales tenían autoridad sobre el pueblo, eran 250. Salomón subió a la hija del faraón de la ciudad de David al palacio que había construido para ella, pues se decía: una mujer mía no puede habitar en el palacio de David, rey de Israel, porque los lugares donde ha estado el arca de Yahvé son lugares santos. Hola amigas y amigos. Bueno, pues hasta aquí esta primera parte del segundo libro de las Crónicas. Bueno, si os agrada mi trabajo, agradeceré vuestros likes. Os mando un saludo a todas y a todos. Hasta muy pronto.